¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy está con nosotros la doctora María Fernanda Marín Osorio. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, con línea énfasis de la misma universidad en Derecho Penal, con experiencia en Derecho Penal y extinción de dominio, oficial de cumplimiento avalada por la Universidad de Cataluña, España. Ella nos hablará sobre la protección jurídico-penal frente a la competencia desleal. Doctora, bienvenida al programa. Doctora Alejandra, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy feliz y agradecida de compartir con ustedes este espacio académico. Bien, doctora, vayamos ya a las preguntas. La libertad de competencia es un interés protegido constitucionalmente dentro de lo que es un modelo de economía social. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, siendo su límite primordial el bien común, frente a lo cual el Estado actúa como dirigente e interventor. La libertad de competencia estaría involucrada en el orden económico y social principalmente. Este es un interés estudiado en el derecho penal económico. En ese sentido, ¿usted nos podría decir si el derecho penal protege la libertad de competencia? Doctora Alejandra, efectivamente, actualmente existe una protección muy grande que otorga el Estado a la libertad de competencia. Esto porque países como, por ejemplo, Colombia y Perú y la mayoría de países adoptan un modelo de economía social del mercado. Este modelo tiene como pilar la empresa por ser el motor de desarrollo social y por ende el Estado promueve la importancia de la empresa e interviene en la economía con el fin de remediar las fallas que hayan en el mercado. Entonces, en este orden de ideas, el Estado ha blindado a las empresas a través de diferentes mecanismos jurídicos, entre ellos, por ejemplo, el derecho comercial con la ley de competencia desleal o el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, el cual tipifica diversas conductas de competencia desleal con el fin de realizar como una mejora en la calidad de vida de los habitantes, garantizar la distribución equitativa, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Entonces, en este orden de ideas, lo que hace el Estado es reconocer la importancia a través de ese modelo de economía social del mercado, reconocer la importancia de la empresa y blindarla lo más que pueda para que no vayan a haber agentes externos, personas malintencionadas que con sus actos de competencia desleal vayan a alterar el orden normal del mercado y así evitar pues como todas estas conductas de competencia desleal. En base a la normativa que en Colombia se tiene sobre la libre competencia en favor de la protección del consumidor, ¿qué es la libre competencia y cuáles son las diferencias con la competencia desleal? Bueno, Alejandra, la libre competencia es la facultad que tienen todos los empresarios de orientar todos sus esfuerzos, empresa, producción, empleados, para conquistar un mercado en un marco de igualdad de condiciones. Entonces, Alejandra, la libre competencia a usted le garantiza 3 principios básicos, que es primero la posibilidad de concurrir al mercado, en palabras como más sencillas, la posibilidad de participar en el mercado. El segundo es la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas de acuerdo pues a mi empresa. Y tercero, la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. Y el Estado es el responsable, es el garante de dar cumplimiento a esos 3 principios básicos. Entonces, todo aquel que desee crear una empresa está amparado por estos 3 principios básicos que se los garantiza el Estado. Adicionalmente, la libertad de competencia también es una garantía para los consumidores, quienes pueden contratar con quienes les ofrezca la mejor calidad y precios, ya sea de los bienes o los servicios. Y en oposición a lo anterior, y para responder a tu pregunta respecto a las diferencias, encontramos la competencia desleal, que son todos aquellos actos que transgreden estos 3 principios anteriores.
Y además, pues, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, constituye competencia desleal todo acto que se realice en el mercado con fines concurrenciales, es decir, con fines de participación en el mercado, cuando estos actos resulten contrarios a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o cuando este acto va encaminado a afectar la libertad de decisión de un comprador o un consumidor. Y en virtud de la tarea del Estado, el legislador en desarrollo de su política criminal ha considerado algunas conductas lesivas, tanto en contenido como en consecuencia, para la economía y para el Estado, pues obviamente. ¿Existen tipos penales que concurran con conductas restrictivas de la competencia y cuáles serían estos? Efectivamente, Alejandra, el Código Penal colombiano, en el Código Penal colombiano existen diversos delitos que concurren con conductas de competencia desleal. Sin embargo, estos delitos no se encuentran agrupados en un solo título o en un solo capítulo del Código Penal, sino que se encuentran dispersos en diferentes capítulos, y el Código Penal en Colombia aún no ha tipificado directamente la conducta de competencia desleal. Sin embargo, existen delitos que regulan de manera indirecta estos actos de competencia. Entonces, por un lado tenemos la ley de competencia desleal, que es la ley comercial, la 256 del 96, y por otro lado tenemos el Código Penal. Entonces, frente a actos de competencia desleal de esta ley comercial, nosotros contamos con un delito que se tipifica dentro de esta conducta. Entonces, por ejemplo, la ley comercial en el artículo 8 establece que frente a actos de desviación de clientela, pues entonces comparamos en el Código Penal qué conducta se podría adecuar a esa conducta desleal, y encontramos el delito consagrado en el artículo 300, el cual es el ofrecimiento engañoso de productos y servicios. También, por ejemplo, frente a actos de desorganización, que lo contempla el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal, tenemos en nuestro Código Penal, en la Ley 599 del 2000, el delito de pánico económico consagrado en el artículo 302. Frente a actos de confusión, consagrado en el artículo 10 de nuestra ley comercial, tenemos en nuestro Código Penal el ofrecimiento engañoso de productos y servicios consagrados en el artículo 300. Y esto es justo referente de repente a las promociones que se hacen en los supermercados, cuando colocan el precio promocional en un lado y el producto que está allí no es el del precio promocional, sino otro precio. A ello se refiere esto de la competencia desleal, del producto engañoso. Más que todo, sí, Alejandra, más que todo cuando se juega como con el consumidor, con el precio, la calidad de los productos, cuando realmente no se cumple con esa calidad objetiva del producto, entonces es ahí cuando interviene el derecho comercial y el derecho penal, pues dependiendo de cada caso, porque hay que tener en cuenta que no podemos simplemente ajustar una conducta típica sin haber estudiado el caso en concreto. Entonces es ahí cuando analizamos el caso en específico y nosotros ya determinamos a partir de esas circunstancias en específica si se puede penalizar con el delito de ofrecimiento engañoso de productos o servicios. Pero sí, realmente es como toda esa protección que se le genera al consumidor frente a un producto objetivamente que se le está ofreciendo y vendiendo en el mercado. ¿Y cómo es en su país? ¿Esperan que haya la denuncia para intervenir? Porque en nuestro país, por ejemplo, existe Indecopi, que es el que verifica esta atención que se pone a los productos engañosos. Sin embargo, vemos que su accionar es después de, consideraría que en el país, bueno, es una opinión personal, los agentes de Indecopi visiten continuamente estos centros de abasto, centros comerciales grandes, y verifiquen que los productos y las promociones y el etiquetado y todo ello estén correctamente, a fin de evitar la confusión o el daño o el perjuicio al consumidor. ¿En su país es así? ¿Van y visitan o es después de una denuncia?
Pues realmente acá, Alejandra, mientras que ustedes tienen allá el Indecopi, nosotros acá tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio y más que todo se activa esa investigación o ese llamado a la justicia cuando se realiza una queja. Entonces uno como consumidor o usuario lo que hace es realizar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ya la Superintendencia despliega como una investigación a partir de los hechos que uno narra en esa queja o en esa denuncia, pero como le digo, es más que todo de manera oficiosa que se hace. Igualmente, la superintendencia sí tiene como un control y una regulación al momento de, por ejemplo, la constitución de la sociedad, pues que se cumplan como con ciertos permisos y licenciamientos respecto a ese producto, pero como te digo, es más que todo de manera oficiosa. Igualmente ocurre con el tema del derecho penal. Acá también todos estos delitos que son de competencia desleal son de manera oficiosa directamente, son de manera rogada por parte de la víctima, que vendría a ser pues como el consumidor usuario, que se encarga pues como de realizar la denuncia para que luego se realice esa investigación correspondiente. En el Perú, la jurisprudencia de las comisiones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, lo que habíamos hecho mención, más conocido como Indecopi, tienden a aplicar dos criterios fundamentales que constituirían el carácter penal de las infracciones a libre competencia, es decir, el dolo especial, que viene a ser la malicia, la intención fraudulenta, y el grave perjuicio también contra los consumidores, pluralidad de afecciones, entidad económica de los daños, entre otros. En Colombia, ¿cuáles son los criterios o requisitos para determinar los casos de los delitos contra la competencia desleal? Bueno, Alejandra, en Colombia, al igual que en Perú, también se deben cumplir ambos criterios, el dolo, que es el elemento subjetivo, que es la malicia de intención fraudulenta, y el grave perjuicio contra los consumidores, empresas y la capacidad económica de los daños. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada delito trae sus propios elementos normativos particulares. Por ejemplo, frente al delito de sabotaje, el cual sanciona la inducción a la ruptura contractual, este delito cuenta con un elemento subjetivo adicional que es la finalidad de suspender o paralizar el trabajo. Entonces, si por ejemplo, producto de un sabotaje que realiza un competidor, sobreviene la suspensión o cesación colectiva del trabajo, el tipo penal establece una circunstancia de agravación punitiva, toda vez que ese competidor desleal está limitando la posibilidad de participación de esa otra empresa o la concurrencia en el mercado de esa empresa que es una competencia para él. Entonces, pues yo voy a leer un poquito acerca del delito de sabotaje que está consagrado en el artículo 199 y dice que el que con el fin de suspender o paralizar el trabajo, destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases, datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá de 16 a 108 meses de prisión. También, por ejemplo, otro delito, frente al delito de agiotaje, que es un delito que sanciona aquellos pactos desleales de exclusividad, establece un criterio adicional que es la finalidad de alterar el precio de algunos bienes de primera necesidad, salarios, materias primas o servicios con maniobras fraudulentas. Entonces, si por ejemplo una empresa por medio de un pacto desleal se pone de acuerdo para alterar pues como esos precios en esas materias primas, incurriría pues como en ese elemento subjetivo adicional que establece pues el tipo penal. También, por ejemplo, frente al delito de pánico económico, este delito busca sancionar aquellos actos de desorganización interna en la empresa. Entonces establece un elemento normativo adicional que es la afectación de la confianza de los clientes, inversionistas o accionistas. Y adicionalmente provocar el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva del personal que labora en esa empresa.
Entonces podemos concluir, Alejandra, que para realizar una verdadera adecuación típica, una correcta adecuación típica, debemos analizar esos dos criterios básicos que son el dolo y el grave perjuicio, pero adicionalmente debemos analizar aquellos elementos subjetivos que nos trae la norma para cada tipo penal. Bien, doctora Marín Osorio, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con esta entrevista interesante sobre la protección jurídico-penal frente a la competencia desleal. Permítanos un momento nada más. Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Para hoy tenemos con nosotros a la doctora Mirta Vázquez Chuquilín. Ella es excongresista de la República y docente universitaria, quien conoce la materia de Derecho Ambiental, es docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Ella abordará el tema la responsabilidad penal de las mineras por delitos ambientales. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, yo muy contenta de entrar a debatir también sobre temas jurídicos, legales, que son de mucha actualidad ahora mismo. Bien, doctora, en nuestro país, como en la generalidad de países emergentes, la preocupación sobre temas ambientales es relativamente nuevo y, por tanto, la creación de los delitos ambientales también lo es. En el ordenamiento penal peruano se han introducido artículos que se tipifican como delitos que se encuentran contenidos en el Código Penal en el decreto legislativo. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Tornamos con la entrevista a la doctora Marín Osorio, quien desde Colombia se conecta con nosotros y nos habla sobre la protección jurídico-penal frente a la competencia desleal. ¿Cuál es la importancia, doctora, que tiene el principio de buena fe para los casos de competencia desleal? Bueno, Alejandra, la buena fe comercial cumple un papel fundamental en cada caso, ya que se deben analizar las circunstancias para determinar la culpabilidad de los investigados, teniendo en cuenta que esta buena fe no es una buena fe común, sino que es una buena fe que impera entre los comerciantes. Esta buena fe debe ajustarse a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones. Entonces, respecto a la buena fe, encontramos, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal, la cual establece que constituye competencia desleal todo acto cuando resulte contrario al principio de la buena fe comercial, lo cual configura una cláusula de prohibición general de competencia desleal que permite a nuestros operadores judiciales sancionar conductas de mala fe realizadas en el mercado cuando ese comportamiento no se enmarca dentro de uno de los tipos establecidos en esta misma ley. Es decir,
que todos los comportamientos antiéticos realizados en un mercado y no regulados por esta ley de competencia desleal son acogidos y sancionados por esta cláusula de prohibición general respecto a la buena fe, que van en contra de la buena fe, sirviendo esto de mecanismo de adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado en el mundo económico y empresarial. Entonces, Alejandra, el papel que cumple la buena fe es establecer como ese marco, esa línea entre lo que se puede considerar como un caso de competencia desleal y lo que no se puede considerar como un caso de competencia desleal, teniendo en cuenta que esa cláusula general abarca todos estos actos que pueden generar una conducta desleal diferente a lo que ya está tipificado en dicha norma. Bien, y los bienes jurídicos objeto de protección y razón de ser del derecho penal se encuentran de manera principal en la Constitución Política del Perú, y al legislador le corresponde la labor de adecuar sanciones para que hagan parte de las conductas delictivas. El legislador, por su parte, clasifica las conductas acordes con el interés protegido, y es así como que cada sanción se da en un reproche por vulneración de este bien protegido. ¿Cuál sería el objeto de protección o bien jurídico protegido en los delitos contra la competencia desleal, doctora Marín? Bueno, Alejandra, como te mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta que en Colombia no contamos con un capítulo específico en el Código Penal que regule todas estas competencias, estos actos de competencia desleal, sino que se encuentran dispersos por todo el Código Penal. Entonces, al encontrarse dispersos por todo el Código Penal, encontramos diferentes objetos de protección para cada delito. Entonces, cada delito puede variar su objeto de protección, teniendo pues en cuenta que todos están buscando proteger esa competencia. Entonces, por ejemplo, frente a actos de descrédito o difamación, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, podemos dar aplicación al delito de injuria, el cual sanciona aquellas imputaciones deshonrosas, y este delito, el objeto de protección para este delito vendría a ser el goodwill, que es el buen nombre de una empresa jurídica que es estimado pecuniariamente por esta empresa. También, por ejemplo, otro ejemplo frente al delito de violación de reserva industrial o comercial consagrado en el artículo 308, este delito busca sancionar aquellos actos de competencia desleal por violación de secretos, ya sea porque una persona interna de la empresa en razón a su profesión o oficio haya tenido conocimiento de esa información y venga y la copie y la divulgue, o porque una persona externa de la empresa a través del espionaje corporativo o industrial obtiene y copia ese secreto industrial y lo divulga. Entonces, en este orden de ideas, el objeto de protección de este delito, por ejemplo, es la propiedad industrial, el know-how, que es el conocimiento de cómo hacer las cosas en el ámbito industrial y comercial, teniendo en cuenta que ese conocimiento pertenece a la empresa y hace parte de su patrimonio. Otro ejemplo, Alejandra, por ejemplo, frente a los delitos de imitación y explotación de la reputación ajena, podemos dar aplicación, por ejemplo, al delito de usurpación de derechos de propiedad industrial consagrado en el artículo 306 de nuestro Código Penal, cuyo objeto de protección no solamente son los bienes corporales de las empresas, sino también elementos inmateriales como, por ejemplo, las patentes de invención, los modelos de utilidad, la enseña, la marca y el diseño industrial. Entonces, si, por ejemplo, una empresa externa viene y copia mi marca o viene y copia mi enseña, hace que los consumidores se confundan y crean que esa empresa es la misma mía, pues entonces yo acá podría dar aplicación a este delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y así proteger ese objeto de protección. Sería mi enseña, mi marca, mi empresa en general. Entonces, por lo anterior, Alejandra, nosotros podemos concluir que cada delito trae consigo su propio objeto de protección, de acuerdo a esos elementos subjetivos, esos elementos normativos descritos en cada tipo penal.
El Código Penal peruano ha escogido solamente dos actos de competencia desleal como únicos que merecen sanción penal. Nos referimos a la explotación de la reputación ajena y los actos de denigración de una empresa de los productos o servicios ajenos. ¿Cuáles son los actos de competencia desleal que merecen sanción penal en Colombia? Bueno, Alejandra, hay que tener en cuenta que en Colombia, al igual que en Perú, se ha adoptado un modelo de protección conjunta de la libre competencia, en donde existe una protección administrativa y una protección penal. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de Perú, existen muchos más actos de competencia desleal que son merecedores de una sanción penal. Por lo tanto, los actos de competencia desleal que merecen sanción penal son los actos, por ejemplo, de desviación de clientela, los actos de desorganización, de confusión, de engaño, de descrédito, de comparación, de imitación, de explotación de la reputación ajena, de violación a secretos, de inducción a la ruptura comercial, de violación de normas y de actos desleales de exclusividad. Solo para hacer referencia a alguno de estos actos, por ejemplo, frente a conductas de desorganización que tienen por objeto alterar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, nosotros en nuestro Código Penal tenemos el delito de pánico económico, el cual sanciona la divulgación de información falsa que altere la confianza de los consumidores, inversionistas y demás agentes económicos. Por ejemplo, frente a actos de imitación exacta y minuciosa, cuando se genere un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, contamos con el delito de uso ilegítimo de patentes consagrado en el artículo 307, el cual sanciona la fabricación sin autorización de quien tiene ese derecho protegido legalmente. Y por ejemplo, frente a actos de violación de secretos que tienen por objeto la divulgación o explotación de secretos industriales, que ya lo estudiamos anteriormente, contamos con ese delito de violación de reserva industrial o comercial consagrado en el artículo 308, que, como lo expliqué anteriormente, busca sancionar a aquellas personas que por su confianza dentro de la empresa, por su profesión o oficio, obtienen ese secreto y lo divulgan, o esas personas que por el espionaje realizan pues como toda la investigación y luego copian y divulgan ese secreto empresarial. Entonces, Alejandra, estos son como los actos en general que regula, que son merecedores de una sanción penal en Colombia. En Colombia, las conductas que generan la competencia desleal, además de tener sanciones penales, son susceptibles de sanciones administrativas. ¿Se permite la concurrencia de sanciones? Efectivamente, Alejandra, acá en Colombia se permite pues como esa concurrencia de sanciones, teniendo en cuenta que si por ejemplo nosotros iniciamos una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, perfectamente nosotros podemos realizar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Lo que no podemos hacer, Alejandra, es por ejemplo solicitar la indemnización de perjuicios vía administrativa y al mismo tiempo a través de una demanda comercial de competencia desleal solicitar los perjuicios a esa empresa que cometió esos actos desleales, porque estaríamos cobrando lo mismo en diferentes jurisdicciones, entonces no podríamos realizar pues como esa reclamación. Y una última pregunta, espero que el tiempo no nos gane. ¿Cuáles considera usted son las razones o los fundamentos para que el derecho penal se ocupe de la protección de la competencia? Alejandra, la respuesta es básicamente porque existen conductas anticompetitivas muy graves que deben ser sancionados no solo administrativamente, sino también penalmente. Por ejemplo, la cartelización. La cartelización es un delito que reviste una gran gravedad porque eso hace que los consumidores se priven de contar con mercados competitivos que le permitan pagar precios justos por bienes y servicios que adquieran. Y también porque en su mayoría las sanciones administrativas generan impunidad, ya que en muchos casos las multas son pagadas
por las empresas, por las personas jurídicas, pero sus directivos, que son personas naturales, quienes realmente cometieron esa conducta delictiva, pues entonces no pagan su culpa. Entonces se crea como una especie de impunidad en donde estas personas saben que pueden cometer esa conducta desleal y perjudicar a muchos consumidores y luego perfectamente pagar la multa que le impone el INDECOPI o que le impone la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces se crea como un margen de impunidad respecto a esa sanción solamente administrativa. Muchas gracias, interesante el tema y de hecho queda para más, pero el tiempo nos ha ganado. Estuvo con nosotros la doctora María Fernanda Marín Osorio, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal y Extinción de Dominio, quien nos habló sobre la protección jurídico-penal frente a la competencia desleal. Sus palabras de despedida, doctora. Muchas gracias para todos ustedes y espero que haya sido un tema de gran utilidad para su país y que puedan dar aplicación como a todas estas teorías. Muchas gracias, doctora. Gracias a los amigos de Colombia que también nos sintonizan. Gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial del Perú. Hasta la próxima.